Y hay mucha preocupación en el sistema de salud, no solo por la presión que pueden ejercer desde la curva de contagios, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, sino porque muchos personal de salud, como médicos, enfermeras, enfermeros, médicas, se están contagiando, una tendencia que se vio a nivel mundial. Marcelo Pinto, en el Hospital Fernández, donde hubo casos. Buen día, Dani. Se conoció en las últimas horas un anestesista, un residente, un joven de segundo año que estaba realizando sus prácticas aquí en el Hospital Fernández, y uno más que pasa a formar parte de este 15% del personal de salud que contrae coronavirus. En este caso se descartó que este contagio se haya producido de manera intrahospitalaria, es decir, que este médico residente, este anestesista, se haya contagiado con la enfermedad dentro del hospital. Él, por supuesto, luego de conocerse que había comenzado con los síntomas allá por el 15 de abril, las autoridades del Hospital Fernández decidieron enviarlo a su domicilio a que realizara la cuarentena preventiva. Pocos días después se confirmó, por supuesto, que era portador del COVID-19 y ahora está internado en el Hospital Basterrica, donde se está atendiendo, y está cursando, por supuesto, la primera fase de la enfermedad. La situación, Dani, para completar este cuadro, es que este anestesista tiene una pareja que también es profesional de la salud, y de ahí se sospecha que puede haberse contagiado. Claro, es bueno el dato para llevar tranquilidad. Es decir, el médico residente se habría contagiado fuera del hospital. Para, de alguna manera, llevar tranquilidad. Es un lugar que atiende muchísima gente por día. Exactamente, Dani. Una cuestión muy importante. Las autoridades del Hospital Fernández descartaron de pleno las primeras versiones que hablaban justamente de un cierre de servicios en este hospital. Está funcionando el servicio de anestesiología, están funcionando los quirófanos, no se ha cerrado ningún servicio. También hay que destacar, Dani, para llevar tranquilidad al público y a todo lo que es el grupo de profesionales de la salud, las acciones que han llevado adelante las autoridades del Fernández. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, puntualmente, una vez que se conoció el caso, que se separó a este profesional, pero se empezó a investigar con quién había tenido contacto, y se separaron a otros 18 profesionales de la salud que trabajan en este centro asistencial. 18 son 8 anestesistas colegas de este profesional y otros 10 médicos que también estaban trabajando en las zonas sensibles, como es terapia intensiva y el servicio de anestesiología. Bueno, ahí justamente hay un dato muy importante, porque es un área de mucha sensibilidad donde un contagio del personal médico a un paciente puede derivar en algo muy grave, porque son ya patologías complicadas. Pero vamos a escuchar al director médico del hospital. Como muchos de ustedes ya saben, un residente de segundo año de anestesia dio positivo para COVID-19. Está internado en una clínica privada desde el día de ayer. Hasta donde nosotros pudimos investigar, el doctor no tuvo ningún contacto con pacientes COVID en el hospital. Los procedimientos que realizó, los realizó con el equipo de protección máxima, es decir, con su barbijo N95, máscara facial, camisolina hemorrepelente, por lo cual no hay ningún riesgo de contagio hacia pacientes. Respecto del contagio hacia colegas, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los únicos que están en riesgo son los contactos estrechos. ¿Cómo se define un contacto estrecho? El que estuvo a menos de 1,5 metros del enfermo sin protección, o el que estuvo durante más de 15 minutos en la misma habitación que él sin protección. Y en la ciudad de Buenos Aires, el 14-15% de los infectados corresponde a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la salud, Paula. Sí, no hablamos solamente de médicos, también hablamos de enfermeras, instrumentistas, todas las personas relacionadas con camilleros, ambulancieros y asistentes, el personal completo de un hospital. En el mundo el 8% tiene contagio, en Argentina lo duplica prácticamente, es el 15% el que se ha contagiado
de coronavirus. Ya las terapias intensivas y los quirófanos, no solamente del Fernández, están cerradas, sino también de otros 3 hospitales, del Ramos Mejía en Valvanera, del Hospital Devoto y también del Hospital Zubizarreta. Están cerrados y solamente van a operar situaciones de emergencia debido a la cantidad de contagios que hay dentro de estos hospitales. Lamentablemente, los anestesistas son los que están, Romy, en la primera línea. Ellos están en contacto directo, ¿por qué? Porque hacen las intubaciones, porque son los que tienen directamente vínculo con las mucosas, nariz, boca y ojos. Exactamente, y están en una cercanía Sí. muy estrecha. De No, todas no formas, se puede respetar, aparte en ese tipo de trabajo, el 1,5 metros, obviamente, por eso No, tienen una totalmente. protección nivel 3, ¿no? Bueno, de hecho lo escuchaba ayer al director del Fernández que decía que justamente, bueno, tienen absolutamente todo, no solamente barbijos, sino máscara, sino esos camisolines y guantes, bueno, todo lo que tiene que ver justamente con la protección de los médicos, de los enfermeros y en este caso de los anestesiólogos con el coronavirus. El resto, porque se le preguntaba, y el resto, digamos, del hospital o de los hospitales, ¿cómo se maneja el sector de la salud? Bueno, sí, obviamente con protección, Claro. pero no con ese tipo de protección No. porque sería prácticamente imposible. Generalmente hay 1 o 2 pisos o un sector justamente destinado al coronavirus, pero cuando se tratan otro tipo de patologías, o en este caso, este residente había hecho un par de colonoscopías y una cirugía de corazón. Digamos, si bien está con toda la protección, tampoco es una protección excesiva porque justamente lo que no se sabe es si la persona tiene o no coronavirus. Claro, por eso se dice que tienen una protección del nivel 3, los anestesistas y también los cirujanos, nivel 1, nivel 2, para el resto del personal médico. No tienen tanta protección porque no necesitan estar con esa cercanía que mencionaba Romina. El problema, que por lo menos se plantea ahora a nivel gubernamental, es qué va a pasar con la cantidad de médicos que ahora van a quedar en cuarentena dentro de sus casas. Se va a ver resentida la atención médica en los diferentes hospitales porque realmente el 15% es un número importante. Bueno, hoy por hoy, desde que comenzó la cuarentena, todos los que trabajan en el sistema de salud no pueden tomarse vacaciones, no pueden tomarse licencia. Todo quedó absolutamente suspendido. De hecho, ellos están trabajando en algunos casos un poco menos. Tengo un anestesiólogo justamente en el edificio y lo que se hacen son cesáreas o, digamos, operaciones de último momento o de emergencias. Todas sabemos las operaciones que ya estaban programadas se han suspendido, pero están 24 horas del día al servicio de el instituto, el hospital o la clínica donde prestan el servicio. Claro, y hay que decir que las clínicas que mencionamos, los hospitales que mencionamos, por supuesto que no cierran sus puertas, ¿sí? Por más que estemos diciendo la cantidad de porcentajes de médicos que ahora están en contagio y en cuarentena dentro de sus casas y que se atienda a las guardias, que no haya cirugías programadas, que haya cirugías de emergencia y que las terapias intensivas también en algunos hospitales estén cerrados, los hospitales siguen atendiendo con sus puertas abiertas. Cuando usted lea un nombre, Hospital Fernández, el Hospital de Villa Devoto, el Ramos Mejía en Valvanera o el Zubizarreta, cuando nosotros decimos tienen sus intervenciones completamente cerradas, no queremos decir que no estén atendiendo, están atendiendo. Hay algunos sectores que están cerrados. Si lo escuchamos, Ignacio. Tranquila. Los hechos fueron los siguientes. Un residente de segundo año de anestesia, el día 15 de abril, miércoles, empezó con febrícula, dolor de cabeza y decaimiento general, por lo cual consultó al servicio de infectología y a la División de Promoción y Protección de la Salud, con lo cual se lo mandó a la casa para que hiciera aislamiento ante la sospecha de que podía tener una infección viral. A las 48 horas el muchacho empeora, entonces se decide su internación en una clínica privada donde le realizan el hisopado y da positivo para COVID-19, con lo cual queda internado en esta institución. Estos son los hechos donde el hospital estuvo con el doctor, con el director desde el primer momento. Esto es importante. Segundo, la División Promoción y Protección de la Salud
hace una pesquisa, es una especialidad médica que tiene mucho de detectivesco. Entonces tiene que ir a buscar y ver dónde se originó el caso, cuáles fueron los contactos y todo lo demás. Lo que se pudo determinar es que el doctor no tuvo contacto con ningún paciente COVID positivo en el hospital. Primer punto. Segundo punto, el doctor trabajó en varias cirugías con un equipo de protección perfecto, es decir, que el doctor cumplió adecuadamente las normas, tenía sus gafas, su barbijo N95 para no contagiar y no contagiarse, importante, su camisolín y repelente de fluidos y la máscara. Así que o sea, no hay ninguna posibilidad de que haya contagiado en cirugía. no hay ninguna posibilidad, y esto quiero dejarlo bien claro, ninguna posibilidad de que él haya contagiado a nadie. Lo que pone de manifiesto que las medidas de seguridad que se están tomando son efectivas, porque me parece que esto es muy importante. ¿Qué manifiesto? Esperen un segundo que les termino de contar la historia. Lo que se buscaron son los contactos estrechos. ¿Qué son contactos estrechos? Son personas que estuvieron con él sin protección a menos de 1,5 metros por más de 15 minutos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando terminó la cirugía hubo una reunión de discusión de casos entre los anestesiólogos. Como nadie pensó esto y no tenía las medidas de protección, esos 8 anestesiólogos, entre médicos de planta y residentes, tuvieron que ser aislados. En el marco de la pandemia, la reestructuración que hicimos en el hospital hace que los residentes de anestesia empiecen a trabajar en terapia intensiva, previendo que vamos a necesitarlos para cuando ocurra el pico de la enfermedad, que se van a necesitar muchos pacientes van a necesitar que se les ponga tubos en la boca y se los conecte a un respirador, y los residentes de anestesia son excelentes para estas cosas. ¿Usted dijo 8 o 10 y 8? No, perdón. 8 residentes y médicos de planta de anestesia, pero también hubo 10 médicos residentes de terapia intensiva que compartieron un curso con él de docencia en el cual se estaban haciendo las cosas estas. Mire, la hipótesis de contagio, no sé, él tiene una pareja que también es médica, que trabaja en otra institución. Puede venir de ahí. Hasta donde sabemos nosotros está asintomática, no lo sabemos. Aislada también. Está aislada en su casa. Eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? La jefa de anestesia estaba con síntomas menores, tiene un tema familiar, ella vive con 2 adultos mayores, y entonces, por precaución, hizo una consulta donde la dejaron internada en una institución privada, se le realizó el hisopado y hoy vamos a tener el resultado. Lo que yo quiero poner de manifiesto son 2 cosas que me parecen muy importantes. Primero, el hospital ha brindado todos los insumos necesarios para que las cirugías se hagan en forma apropiada. Segundo, nos hemos ocupado de nuestro personal y la verdad es que el contagio, hasta donde hemos podido demostrar, no ocurrió en el hospital. Entonces, no podemos atribuirlo a una falla del sistema. ¿Cómo se puede asegurar eso? ¿Qué elementos lo llevan a asegurar esto? Que nunca tuvo contacto con ningún paciente COVID positivo o sospechoso. Por ende, ¿qué ocurre con terapia intensiva y con la guardia? ¿No están clausurados? No pasa nada. ¿Está funcionando con normalidad, doctor? El hospital está funcionando con normalidad. En el día de hoy y en el día de mañana va a haber un déficit de anestesistas de planta porque son los contactos que tuvo este muchacho antes de que se le declarara la enfermedad. Doctor, ¿no afecta esto en la situación del hospital? No reduce la capacidad de atención para nada porque tenemos otros equipos de anestesia y tenemos también la anestesia de guardia. Por otra parte, quiero que ustedes sepan que a raíz del aislamiento social obligatorio, las consultas en la guardia y en el hospital en general se redujeron drásticamente. Es decir, habitualmente la guardia del Hospital Fernández atiende entre 300 y 390 pacientes por día, hoy está atendiendo a 30. Así que la verdad es que para la demanda sobra. ¿Cómo se va a evitar con el pico de contagios que habrá en un par de semanas? ¿Cómo se va a evitar este déficit de personal sanitario
que ocurre en distintos hospitales, clínicas? En primer lugar, lo que yo quiero es llevarle tranquilidad a la población de que está todo previsto. Tenemos absolutamente todo previsto. Lo que ha hecho el hospital es aumentar el número de camas de terapia intensiva. Nos fuimos de 16 camas con capacidad de ventilación mecánica a 34 en este momento y podemos ir hasta 60 camas. Así que todo esto está previsto. ¿Cuál es el porcentaje de las camas ocupadas hoy? El porcentaje de las camas ocupadas hoy es el 10%. Es decir, ¿Pero se va a garantizar el personal? el hospital hoy tiene 7 pacientes COVID, de los cuales 5 son leves, 1 es moderado y 1 está en terapia intensiva sin ventilación mecánica. ¿Se va a garantizar el personal entonces? Sí, se va a garantizar el personal quiero que pensemos un minuto en esto. Acá el problema ocurre porque se salta una cadena de control. Es decir, los médicos van a hacer su ateneo sin la protección correspondiente. Entonces, no podemos echarle la culpa al hospital de una conducta que bueno, fue una cosa relajada en la cual todavía nosotros no tenemos incorporado o no teníamos incorporado que tenemos que estar permanentemente con tapaboca. ¿Es por haber estado en contacto con este residente o fue por otra vía? No, por haber estado en contacto con este A residente. partir de ahora cambian el protocolo, lo hacen más rígido, estarán atentos a que doctor. Que todo el mundo use el barbijo permanentemente. ¿Van a ayudar a más médicos, doctor? No. Doctor, ¿va a haber más testeos preventivos? Los testeos preventivos no tienen sentido, por lo menos no en el ámbito hospitalario. Digamos, acá lo que es importante es que si el paciente, el médico, el profesional tiene síntomas, se lo aísla, se ve cómo evoluciona y si tiene síntomas se lo estudia. O sea, los 18 y los aislados están bien. Son 7 días. Es decir, ¿Cuántos días pasaron? y pasaron 7 anteriores y nos quedan 5 más. Bueno, ahí está la explicación del No, Hospital Fernández, no. dejando a su director en No, claro que el los contagio de este médicos que médico están no aislados se dio tienen dentro del hospital, aislamiento sino preventivo. que se contagió en otro lugar. Eso quedó claro y que el hospital está con buena capacidad para absorber la necesidad de terapia intensiva, ¿no? Eso deja tranquilidad.